entropía y degradación de la energía. Luego de que los escritos de Carnot fueron publicados y hasta cierto punto olvidados, otros científicos e ingenieros estudiosos del tema retomaron sus postulados y los analizaron, comenzando con Emil Clapeyron, que hizo la primera revisión de sus escritos y los tradujo a un lenguaje matemático, generando las primeras expresiones matemáticas a partir de lo que estableció Carnot, que son las que utilizamos actualmente en algunos casos. John Prescott Joule es conocido como el que descubrió la relación que existía entre calor y trabajo. Sin embargo, esta relación de aparente transformación chocaba con la teoría imperante del calórico, que lo definía como un fluido que se conservaba sin importar el tipo de proceso, que es lo que Carnot afirmaba en sus escritos. William Thomson colaboró, entre muchas otras cosas, con una escala absoluta de temperaturas, la cual, como hemos visto antes, define la eficiencia de la máquina de Carnot y permite asociar entonces la temperatura a una variable termodinámica que representa el potencial térmico. Juntos, John Prescott Joule y William Thomson comenzaron a plantearse preguntas con las que se empezó a direccionar el conocimiento hacia lo que hoy conocemos como la segunda ley. Luego, Hermann Helmholtz comenzó a estudiar la relación entre la energía cinética y potencial, que obviamente en ese momento no se llamaban así, pero esto sirvió para establecer el balance de energía y justificar la transformación de calor en trabajo, sabiendo que existen diferentes tipos de energía que pueden ser intercambiadas en el sistema. Robert Meyer confirma los resultados de Joule y de Helmholtz, obviamente, sobre la transformación del calor en trabajo, aportando al conocimiento necesario para refutar la teoría del calórico en su elemento más significativo como un fluido que se conservaba, y comenzaron a sospechar que esos tipos de energía podían transformarse. De ese modo, el calórico, que hoy conocemos como calor, se fue asociando más a movimiento que podía transformarse. Fue Rudolf Clausius quien hizo un compendio de todos los principios y generó las relaciones matemáticas más importantes que utilizamos ahora. En su publicación sobre la fuerza motriz del calor y sobre las leyes deducibles de esta concernientes a la naturaleza del mismo, comenzó a analizar ciertos fenómenos que podían traducirse a postulados nuevos que unían la dualidad entre la teoría del calórico y la relación entre calor y trabajo que Joule había descubierto. Primero estableció el calor como un tipo de movimiento, más que como un fluido. Confirmó que el calor se transforma en trabajo, posiblemente. Introduce el concepto de energía interna, que él llamó trabajo interno, que era lo que explicaba las discrepancias entre el calor y el trabajo de un proceso. Trabajó con los procesos cíclicos, donde descubrió que el trabajo interno era nulo, o sea, el cambio de energía interna de un proceso cíclico era nulo, lo cual sabemos ahora que es la base para reconocer una variable de estado. Y valida el principio de reversibilidad de Carnot y establece el de espontaneidad, entre otros principios como el de equivalencia, que ya se estaban estudiando en ese momento. Es así como el análisis de Clausius permite darle una explicación a la máquina de Carnot para generar una variable que represente indirectamente el potencial energético. Recordemos que la máquina de Carnot está formada por 4 procesos. 2 procesos isotérmicos que ocurren a la temperatura de la fuente y del sumidero respectivamente, y 2 procesos adiabáticos. El primer proceso isotérmico sabemos que, como se hace con un gas ideal, que era el modelo que se utilizaba en ese momento, va a tener un cambio de energía interna nulo. Es decir, el calor es igual al negativo del trabajo en este proceso, y de esa forma se podía calcular. El siguiente proceso sería un proceso adiabático, en el cual no hay transferencia de calor, sabemos que eso es una idealidad, y por consiguiente el trabajo que recibe el sistema va a ser igual al cambio de energía interna. Es decir, como diría Clausius, el trabajo externo se transforma en trabajo interno. Luego tenemos una expansión isotérmica que ocurre a la temperatura de la fuente, y por último un proceso adiabático donde no hay transferencia de calor. De ese modo vemos que hay 2 procesos donde la transferencia de calor tiene un valor distinto, significativo, y 2 procesos donde la transferencia equivale a 0. Clausius descubrió una relación peculiar que tenían estas transferencias de calor. Cuando dividía la transferencia de calor de uno de los procesos isotérmicos dentro de la temperatura y la del otro proceso dentro de su temperatura correspondiente, la sumatoria de esos 2 términos era 0.
Es decir que la relación de calor y temperatura del primer proceso isotérmico tenía el mismo valor que la relación de calor y temperatura del otro. Clausius descubrió que esta sumatoria representaba el valor de alguna propiedad de estado que estaba oculta en ella, ya que se obtuvo un valor cero dentro de un ciclo, que es lo que normalmente ocurre en las propiedades de estado. Descubrió también que el valor del cambio de esa propiedad en el proceso de compresión, que sería este término que tenemos acá, era negativo. Es decir, esa propiedad estaba reduciéndose cuando había una compresión. Y en la expansión era positivo, estaba aumentando. Eso le dio ciertas ideas de cómo explicar o definir esa propiedad y qué relación tenía con la espontaneidad. Sabemos que toda compresión está asociada a un proceso no espontáneo porque requiere energía en forma de trabajo del exterior, y un proceso espontáneo no requiere energía desde el exterior, sino que la produce. Es aquí donde la máquina de Carnot genera parte de su trabajo. De esa forma, asoció este término a una propiedad de estado, como dijimos antes, ya que en un proceso cíclico las propiedades de estado dan un valor de cero, ya que el cambio es nulo. Entonces, ¿cómo explicaríamos esto? Si analizamos los procesos del ciclo de Carnot, nos damos cuenta que en los procesos isotérmicos tendríamos una integral del diferencial de calor sobre su temperatura. Al ser un proceso isotérmico, la temperatura es una constante y puede salir de la integral, dejándola como una identidad del calor. De esa forma se obtiene este resultado. En el caso de los procesos adiabáticos, la temperatura va a cambiar, como sabemos, pero la transferencia de calor es nula. Por eso esta integral nos va a dar el valor de cero. De ese modo quiere decir que esta definición que Clausius estableció sobre la propiedad que cambia en cada proceso asociado al calor siempre va a representar la misma integral, aunque su valor en algunos casos sea cero. Eso es lo que representaría entonces a nivel general. Es decir, para cualquier proceso cíclico que se haga de cualquier naturaleza, vamos a obtener siempre el mismo resultado en la integral de calor y temperatura, es decir, cero. Esto demuestra que no importa el número de procesos y el tipo de procesos que hagamos, el cálculo de esta integral para la trayectoria reversible siempre va a ser el mismo en toda la suma del ciclo, o sea, cero. De esa manera demostró que no importaba el tipo de proceso, la variable de estado siempre era la misma. A esa variable le colocó el nombre de entropía. Esto está mencionado en dos de sus publicaciones, la de 1862 sobre la aplicación del teorema de la equivalencia de las transformaciones al trabajo interno de un conjunto de materia. Aquí analizó lo que él llamó valor equivalente de transformación, que es el nombre que le dio a la integral que acabamos de ver. Y en su publicación de 1865 sobre las diferentes formas de las ecuaciones fundamentales de la teoría mecánica del calor, fue donde acuñó el nombre de entropía, que se origina de un vocablo griego que significa transformación. Es así como Clausius definió la entropía como la cantidad de transformación que tiene un sistema, es decir, a cómo se encuentra en función del estado en el que puede llegar espontáneamente. Podríamos decir que a eso se refería con cantidad de transformación. Hoy sabemos que, además de eso, la entropía representa el nivel de degradación energética de un sistema. Mientras mayor entropía tiene un sistema, menos útil es su energía. Si tuviéramos un sistema heterogéneo, vamos a ver que tiene una menor entropía, relativamente blando, o un sistema que se encuentra a alta presión y ocupando un volumen pequeño relativamente. Este es un estado del que podemos extraer energía útil, ya sea a través del flujo de alguna propiedad causado por la heterogeneidad o la expansión natural que puede ocurrir al dejar que este sistema se equilibre con los alrededores. De ese modo, un proceso espontáneo es aquel donde aumenta la entropía del sistema, ya sea mediante la homogenización de alguna propiedad, que puede ser la temperatura, la composición o la presión o cualquier otra, o a través de la expansión, que es un proceso espontáneo. Si queremos revertir esto y llevar al sistema a un valor menor de entropía, necesitaríamos invertir energía desde el exterior, porque ese sería un proceso no espontáneo.
en el que necesitamos invertir energía de alta calidad para volver a la heterogeneidad inicial o invertir trabajo para volver a comprimir el sistema. Es así como los procesos espontáneos son los que degradan la energía del sistema y permiten aprovecharla, pero al mismo tiempo agotan su calidad. Y los procesos no espontáneos son los que permiten que el sistema recupere su potencial energético en la dirección opuesta, pero requieren energía de alta calidad para ocurrir, no son espontáneos. Y para extraer esa energía hay que hacer otro proceso espontáneo en algún lugar del universo para eso. Y sabemos que en balance siempre va a haber una degradación total. Para medir eso tenemos que regresar a la relación que hay entre los alrededores y el sistema. ¿Cómo se puede calcular la entropía de un sistema? El primer método que vamos a ver es utilizando el balance de energía. Sabemos que un balance de energía para un proceso reversible puede estar en función de la energía interna, utilizando la definición de trabajo de compresión-expansión, y también puede utilizarse la entalpía con un complemento que sería la relación PV, representada en otra integral. De esa forma, siempre el calor está asociado a cualquiera de las dos variables y podemos introducir la definición de entropía. Como la entropía es una función de estado, es posible hacer el cálculo en una trayectoria reversible, ya que el resultado va a ser el mismo aunque el proceso no sea reversible. Al despejar de esta definición podemos encontrar el diferencial de calor como un TdS. Ese TdS se puede sustituir acá en los dos balances y despejar el diferencial de entropía. Es equivalente a dividir las dos ecuaciones dentro de la temperatura para llegar a la definición del diferencial de entropía. Y así es como podemos calcular el cambio de entropía utilizando los dos balances. Obtendríamos esta ecuación donde estaría el diferencial de energía interna, que puede sustituirse según el modelo que estemos usando, y una función P sobre T que también va a depender del modelo de sustancia, ya sea gas ideal, tablas de vapor, Van der Waals, etc. Lo mismo ocurre con la entalpía y la relación B sobre T. Así podríamos encontrar el cambio de entropía simplemente integrando estas funciones. El otro método que existe es a través de la función S, partiendo de la definición que nos dice que la entropía depende de la temperatura, el volumen y la presión. Podemos construir una función de temperatura y volumen o una función de temperatura y presión equivalente. En el caso de la función temperatura-volumen tendríamos el efecto de la temperatura sobre la entropía y el efecto del volumen sobre la entropía. Para una función de temperatura o presión se sustituiría el efecto del volumen por el efecto de la presión. Para encontrar la primera relación, que sería la que tiene la entropía con la temperatura, debemos acudir a la definición de entropía, pero en un proceso isocórico. Sabemos que es prácticamente lo mismo, decir que el diferencial de entropía en el proceso isocórico va a ser el diferencial de calor en un proceso isocórico a temperatura constante. En el caso de la otra función tendríamos lo mismo, pero una transferencia de calor a presión constante. Estas dos se pueden asociar a funciones de estado que ya conocemos. En el caso del efecto de la temperatura a volumen constante, vamos a ver que este diferencial equivale a la energía interna y a presión constante equivale a la entalpía. De ese modo podemos ver que si sustituimos esto en las derivadas que tienen relación con la temperatura, vemos que el efecto de la temperatura a volumen constante equivale a la capacidad calorífica a volumen constante sobre la temperatura y el efecto de la presión a la capacidad calorífica a presión constante sobre la temperatura. De ese modo ya podemos definir qué efecto tiene la temperatura sobre la entropía y al integrar estas expresiones podemos encontrar ese cambio. Quedaría pendiente averiguar cómo encontrar la relación entre entropía y volumen a temperatura constante y la relación entre entropía y presión a temperatura constante. Ahora bien, ¿cómo sabemos que un proceso es espontáneo o no es espontáneo? Para eso recordemos que hay una relación entre el sistema y los alrededores que tiene que ver con la entropía del universo. Como cualquier función de estado, la entropía del universo va a ser la sumatoria de la entropía del sistema más la entropía de los alrededores. En el caso de los alrededores, habíamos visto que la relación volumétrica que existe entre los alrededores y el sistema hacen que
cualquier proceso que ocurra en el sistema tenga un efecto insignificante en los alrededores. De ese modo, la temperatura y presión de los alrededores es constante y un cambio de entropía para los alrededores puede calcularse como un proceso isotérmico. De esa manera lo establecemos como un supuesto en el que la temperatura del ambiente o los alrededores nunca cambia. Es así como en un proceso el cambio de entropía del universo va a ser igual al cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores. Como vimos anteriormente, según lo que estableció Clausius, cualquier proceso espontáneo va a generar una degradación o va a aumentar el nivel de transformación, como diría él, para llevar al universo a un estado de menor calidad energética. Es así como los procesos irreversibles tienen siempre un cambio de entropía, ya sea positivo o negativo. En el caso de un cambio de entropía positivo, implica que el proceso es espontáneo, es decir, que ocurre en forma natural, degradando constantemente la energía del universo. Si el cambio de entropía del universo de un proceso es negativo, quiere decir que no es espontáneo. La única forma de que este proceso pueda ocurrir es provocando un cambio de entropía mayor a cero, o sea, positivo, en otro sitio del universo. De esa manera podríamos realizar un proceso no espontáneo, para que en balance la entropía del universo siempre aumente. Cuando el cambio de entropía que se encuentra en el universo es cero, estaríamos hablando de un proceso reversible. Los procesos reversibles son los únicos capaces de dejar al sistema tal y como está debido a la forma en que funciona, que obviamente no puede realizarse en la realidad, pero sirven de referencia para encontrar la eficiencia de otros procesos reales. Es así como la entropía estará asociada con la calidad energética, sabiendo que el universo, que es heterogéneo, que se encuentra en constante movimiento debido a los distintos procesos que son impulsados por la misma heterogeneidad, siempre va a aumentar su entropía en cualquier proceso espontáneo que lo lleve a un estado más cercano a la homogeneidad total. De esa manera, la segunda ley puede definirse como la tendencia del universo a aumentar siempre su entropía en un proceso cualquiera que éste sea. Y si planteamos un proceso en el cual eso no ocurre, será imposible de hacer espontáneamente.